Benson Idahosa, el padre del pentecostalismo de Nigeria. El padre del pentecostalismo de Nigeria. Un día en particular, el arzobispo estaba en su pequeña oficina de la iglesia sede cuando anunciaron los visitantes. Fue la delegación principal de los miembros de la secta, incluido un ex juez principal de la República Federal de Nigeria, quien lo vio, y en su oficina, todos se agolparon. El expresidente del Tribunal Supremo, que era el jefe de la delegación, se dirigió a él para explicarle el motivo de su visita. Pastor Benson, dijo, usted ha sido un buen muchacho y estamos orgullosos de lo que está haciendo. También queremos darle un apoyo incondicional. De ahora en adelante pagaremos por todo su tiempo de emisión en televisión. El corazón del arzobispo dio un vuelco. ¡Qué propuesta! Pero debes prometernos una cosa: a partir de este día debes dejar de predicar en contra de nuestro culto. Puede que no nos elogies, pero deja de hablar en contra de nosotros y ya no tendrás que preocuparte por tu tiempo de emisión en la televisión. Sé un buen chico. En muchas áreas de su vida, Benson tuvo todos los estímulos que uno podría reclamar. Pero la vida no era fácil en su familia, aunque trató de aprovecharla al máximo. Un poco tembloroso, el arzobispo dijo: he oído lo que has dicho, pero antes de darte mi respuesta, oremos. Ellos consintieron y se arrodillaron. Señor, encomendamos esta situación en tus manos, oró. Ahora tú, demonios inmundos, espíritus de culto, te reprendo en el nombre de Jesús. Te arresto y te encargo que salgas en el nombre de Jesús. Salgan en el nombre de Jesús. Salgan. Se pusieron de rodillas parpadeando de indignación. ¿Qué hemos estado discutiendo?, preguntaron. ¿Por qué hemos venido a ver a este muchacho? ¿Quién hubiera pensado que esta terquedad podría llegar tan lejos? Andrew Idahosa nació de padres no cristianos el 11 de septiembre de 1938 en una comunidad predominantemente no cristiana. Cuando tenía 18 meses de edad, fue rechazado por su padre, John, por ser frágil y enfermizo. Constantemente tenía desmayos cuando era niño, y en uno de sus hechizos, su madre, Sarah, recibió instrucciones de su padre para que lo abandonara en un montón de basura dándolo por muerto. Horas más tarde volvió en sí, comenzó a llorar y fue rescatado por su madre. Creció en un hogar pobre. Como la mayoría de las casas de los alrededores, la casa de su familia era una casa de barro. Sucedió que el niño mejoró y creció como un niño africano normal, viviendo con parientes y ayudando como ayudante doméstico en estos hogares, participando en la captura de animales y la caza. Fue enviado a trabajar en la granja como sirviente y se le negó la educación hasta los 14 años. Esta no fue una infancia muy feliz, viendo su rechazo por parte de su padre y la forma en que fue criado en nombre de la disciplina por parte de sus familiares. En muchas áreas de su vida, Benson tuvo todos los estímulos que uno podría reclamar. Pero la vida no era fácil en su familia, aunque trató de aprovecharla al máximo. Eran pobres y el futuro parecía sombrío. Nunca se dejó llevar por las ilusiones, pero en el fondo de su corazón sabía que algún día, de alguna manera, tenía que llegar un cambio. Se había convencido a sí mismo de que el trabajo duro traería una buena cosecha a cualquiera, por lo que puso todas sus energías en su trabajo de transportar mercancías en una carretilla por una tarifa. Todas las mañanas su mente se dirigía al éxito que le esperaba por la gracia de Dios en su trabajo diario como carretilla. No fue fácil, pero nunca ha habido un camino fácil hacia el éxito. Siempre ha sido un camino difícil de recorrer. Si alguna vez hubo un joven decidido a triunfar a través de la lucha a cada paso, Idahosa era el indicado. Y una nueva visión se abrió con la ayuda de Dios.
Un día pintó la palabra Opel en el costado de su carrito, para que los comerciantes que buscaban un servicio rápido pudieran identificarla fácilmente. En poco tiempo se había establecido efectivamente como el chico de la carretilla, que transportaba alimentos con la mayor seguridad en el menor tiempo posible. Las mujeres del mercado lo buscaban, y los comerciantes anhelaban verlo al amanecer detrás de su camioneta Opel. En todo esto Dios estaba tejiendo un nuevo camino hacia mayores alturas. Muchas noches, mientras Benson Idahosa yacía en la cama contando los clavos del techo para pasar el tiempo, sentía agotamiento en su cuerpo y un dolor insoportable en su espalda dolorida. El cansancio le estaba pasando factura. Debo hacer algo con respecto a esta condición, cambiar mi trabajo, reflexionó Benson. Llegó otro día festivo y tomó su decisión: debo intentar ser vendedor. Así que se levantaba cada mañana antes que nadie en el recinto y se dirigía a la oficina del vendedor. Seguía un horario exigente, dividiendo su tiempo entre la venta de periódicos y la prisa por empujar su carretilla en el mercado a medida que llegaban los primeros comerciantes. Aunque trabajaba largas y duras horas, día tras día, rendirse no formaba parte de su vocabulario. Lo sabía todo sobre el éxito, pero nada sobre el fracaso. Desde los momentos negros en el aula con techo de paja hasta los meses abrasadores llenos de sol de empujar su carretilla en el mercado de Oba, todo trabajó junto por la gracia de Dios para sentar las bases sólidas para un mañana mejor. En las buenas y en las malas, Benson se matriculó a través de un sistema de educación occidental inicial en la Escuela del Ejército de Salvación de la ciudad de Benín y en la Escuela Metodista de Obo, en el estado de Ondo. Estos, sin embargo, solo mojaron su apetito por más conocimiento. En consecuencia, a través de un programa por correspondencia con el Beneath College de Londres, obtuvo un diploma en Administración de Empresas y un diploma superior en Gestión de Oficinas, mientras trabajaba en la empresa de calzado Bata, un trabajo que no iba a durar. Como resultado de su deseo de sobresalir y a través del trabajo duro, junto con el favor de Dios sobre su vida, pronto ascendió a un puesto de supervisión en la empresa. Poco sabía que su experiencia como supervisor era parte de la manera en que Dios lo preparaba para el liderazgo en el ministerio. Benson acepta a Cristo. Llamado al ministerio, Benson Idahosa había ido a jugar al fútbol en un campo cerca de una iglesia del Ejército de Salvación un domingo por la tarde cuando sucumbió a la tentación de apuntar su tiro a la cabeza del pastor Akpo a través de una de las ventanas abiertas. 5 intentos de alcanzar su objetivo habían fracasado, luego hizo lo que resultó ser su sexto y último esfuerzo. No estaba claro que golpeó la pelota, pero rebotó para golpearlo en el pecho y tirarlo de espaldas. Tenía un dolor tan grande que pronto una multitud se reunió a su alrededor. Esto llamó la atención del pastor. Salió, oró por él y su pecho, que se hinchaba rápidamente, volvió a la normalidad. El joven Benson se convirtió en el primer miembro Bini de la pequeña congregación del pastor Okpo. Después de su conversión, leyó todo el Evangelio de Juan y decidió que tenía que testificar a sus amigos. Este fue el comienzo de la predicación del Evangelio de Idahosa. Más tarde Idahosa buscó la experiencia del bautismo en el Espíritu y le pidió al pastor de la Asamblea de Dios que orara por él. Fue lleno del Espíritu Santo y habló en lenguas. En junio de 1967, Benson perdió a su padre durante los disturbios de la guerra civil. Un año después, durante una noche, su habitación se llenó de la presencia de Dios y una voz lo despertó de su sueño. Era el Señor hablándole de su futura misión. Os he llamado para que llevéis el Evangelio por todo el mundo en mi nombre, prediquéis el Evangelio, y confirmaré mi palabra con las señales que siguen. Benson cayó de rodillas junto a la cama. Señor, a donde quieras que vaya, iré.
Siguió orando durante toda la noche, renovando los votos a Dios e intercediendo por su pueblo que aún no había escuchado el mensaje de salvación. Después de esta experiencia, comenzó a hacer más reuniones evangelísticas y alcances. Lo hizo mientras trabajaba para la empresa de calzado Bata. Les pedía permiso a los jefes que encabezaban las aldeas para llevar a cabo una reunión evangelística en su aldea. Ellos respondieron y más personas fueron salvas a través de su ministerio. Dirigió a los conversos a las iglesias pentecostales existentes, como las Asambleas de Dios. El Dios al que sirvo puede devolver la vida a tu bebé. Un día, su pastor estaba predicando un mensaje: todas las cosas son posibles para todos los que creen. Con Dios todo es posible. Al final del servicio, se acercó a su pastor y le preguntó: Pastor, esto que estás diciendo, si es cierto, eso significa que es posible resucitar a los muertos. El pastor dijo: sí, nunca lo he hecho, pero si la Biblia lo dice, entonces es verdad. Benson dijo: está bien, voy a buscar uno. Tenía 21 o 22 años. Desde las 11 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, Benson tomó su bicicleta con su Biblia y recorrió calle en calle toda la ciudad de Benín en busca de una persona muerta. ¿Hay alguien muerto aquí?, le preguntaron porque buscaba a los muertos. Él respondió: mi pastor me dijo que los levantara. Pasó 5 horas buscando a una persona muerta y no la encontró. A las 4:30 de la tarde, se detuvo para visitar la casa donde se hospedaba su amiga Margaret. Era el 6º o 7º lugar en el que detenerse. Encontró el lugar lleno de sus parientes. Había agitación en todos los rostros, y muchas de las mujeres lloraban. Cada vez que venía a ellos, lo llamaban pastor, pastor. Pero este día fue diferente. Sacó su pequeña Biblia y entró entre la multitud. ¿Qué está pasando?, inquirió Idaosa. Margaret se fijó en él y le dijo: Pastor, por favor, hoy no es un día como cualquier otro. Alguien acaba de morir. Es el bebé de mi tío, explicó Margaret, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Estuvo enferma durante varios días y esta mañana murió. Seguía teniendo convulsiones, pero los médicos locales no podían hacer nada para ayudarla. Incluso hicimos sacrificios en el santuario de Juju aquí en nuestra casa, pero ella murió de todos modos. He estado montando en bicicleta todo el tiempo. Esta vez quiero para ese momento ella criar a alguien. Margarita respondió: por favor, te lo ruego, no te burles de tu Dios. El bebé había muerto a las 9 de la mañana, y eran las 4 de la tarde. Ya había empezado a cambiar de color. Para entonces ya habría sido enterrada, pero el padre tuvo que ir primero a la secretaría para obtener un certificado de defunción. Benson habría sido enterrado, pero el padre tuvo que ir primero a la secretaría para obtener un certificado de defunción. No veía ninguna necesidad de ello porque tenía fe en que el bebé iba a volver a la vida. Benson dijo: no quiero que se levanten porque Dios me ha dicho en el libro: he aquí, te he dado poder para hollar escorpiones y resucitar a los muertos. ¿Dónde está el bebé ahora?, preguntó ansiosamente. Ahí, contestó Margaret, señalando hacia el dormitorio. Ya bañamos el cuerpo y compramos el ataúd para su entierro. Con sentimientos de justa indignación ardiendo dentro de mí, Benson se volvió hacia el padre del niño. ¿El Dios al que sirvo puede devolverle la vida a tu bebé?, preguntó con confianza. ¿Me permites rezar por ella? Sorprendido, el padre aceptó, aunque él mismo no era cristiano. Benson caminó audazmente hacia la habitación contigua,
donde la forma fría e inmóvil del bebé yacía en la cama. Ordenó a todos que salieran de acuerdo con Marcos 5:40. Había tensión y expectación mientras los familiares esperaban afuera. Pero como testaruda, Margaret se quedó en la puerta espiando dentro y fuera de la habitación por si acaso sucedía algo. Idaosa oró: hija, sé sana. Después de orar, le preguntó a Margaret por el nombre del niño. Inuagata había estado enferma durante unas 2 semanas. Después de esa convulsión la golpeó. Se extendió a sí mismo y a su pequeña Biblia sobre el niño y dijo: Inuagata, te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que me ha dado poder para resucitar a los muertos. Ahora, vuelve a la vida. Pasaron varios minutos. De repente la familia sobresaltada escuchó al bebé estornudar. Entraron corriendo en la habitación y encontraron al niño despierto y con un aspecto completamente normal. Ella va a estar bien, le dijo Benson a la madre, quien tomó a la niña en sus brazos. Dale algo de comer, le ordenó mientras salía. Margaret acepta a Jesús. Margaret se sintió profundamente conmovida por el evento y sintió vergüenza por su burla anterior del Evangelio. Ahora había visto la fe creyente en Cristo Jesús en acción. Tal vez haya algo en lo que Benson está predicando. Después de todo, pensó. Siempre escuchó mensajes de salvación e incluso había asistido a la iglesia, pero nunca había aceptado a Jesús. Aunque no sabía cómo hacer la oración de salvación, esa noche se arrodilló y oró: Padre, deja que Jesús entre en mi corazón ahora mismo y necesito conocer este poder que crió a este niño. Por favor, si tú eres el que crió a este niño, entra en mi vida y déjame actuar, trabajar y creer como ese joven que llamamos pastor creyó y él hizo esto. Cuando terminó de orar, había un gozo abundante en su espíritu. Y al día siguiente Benson vino y preguntó dónde estaba el niño. Margaret le contó cómo había orado la noche anterior. Para agregar a esto, Benson oró por ella y la guió mientras ella rezaba la oración de los pecadores. Suéltame y déjame ir. Dios envió a Idaosa a reunirse con S.G. Elton, un misionero que vivía en Ilesa. S.G. se encargó de que fuera entrenado. Le dijo: la gracia de Dios está sobre tu vida, joven, pero necesitas entrenamiento para que tengas la palabra y dure. Hizo arreglos para que asistiera a la escuela bíblica de Gordon Lindsay en los Estados Unidos. Viajó a Cristo por las naciones en sus inicios. Pero nunca lo completó porque tenía la pasión de ministrar en su hogar en África. La escuela bíblica duró 2 años, pero después de 1 año se acercó a Gordon Lindsay y le dijo: ¿por qué debería estar sentado aquí en un salón de clases cuando los africanos están muriendo? Suéltame y déjame ir. Tuvieron una consagración privada para él y fue el único estudiante que vio a Gordon Lindsay liberarlos. Antes de que otros se graduaran, Gordon Lindsay ya había muerto. Tomó el avión de regreso a la ciudad de Benín. Se dice que los que se acercaron a darle la bienvenida, nadie pudo tocarlo. Todos los que estaban a 20 metros de él se desplomaron en el suelo. El inicio de la Iglesia de Dios Misión Internacional. Las reuniones al aire libre fueron testigos de la sanación de personas de epilepsia y muchas otras enfermedades. Otros milagros también ocurrían en estas reuniones. Las noticias sobre las reuniones al aire libre comenzaron a extenderse a otros pueblos y esto llevó a más actividades evangelísticas. Con el fin de alcanzar a más personas con el Evangelio, compró una motocicleta que lo ayudaría a viajar a aldeas lejanas para dirigir las reuniones del Evangelio. Debido a sus actividades evangelísticas, Idaosa pronto se convirtió en un líder bajo el pastor Okpo, el pastor de la Iglesia de las Asambleas de Dios, donde se convirtió al cristianismo,
quien le dio instrucciones en el ministerio. Esto lo convirtió en el primer Bini, como se llama a los hijos e hijas de Benín, en unirse a esa congregación mayoritariamente Igbo. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que Idahosa decidió seguir su propia visión y establecer una iglesia. Dios le dijo: levántame un ejército para que vaya con el Evangelio a todas las naciones. Reúnan a aquellos a quienes he llamado y los enviaré con el fuego de mi espíritu. Dad mi palabra y vuestro ejemplo a muchos que irán a enseñar, a predicar y a sanar. La Iglesia de Dios Misión Internacional, como se la conoce hoy, creció desde un comienzo muy humilde en 1962 como un grupo de oración llamado Calvary Fellowship en una tienda en la calle Ibizua, cerca de Mission Road. Fue inaugurado oficialmente en 1965 por el reverendo Edgar Perkins. En el momento en que la Iglesia, el 26 de octubre de 1968, el reverendo Perkins de la Misión de Dios Yaro se acercó a las Asambleas de Dios para que se completara el relevo Benson Idahosa. Entonces miembro dominical, había ascendido a superintendente de la escuela, para supervisar el ministerio de oración de la Iglesia. La comunidad trasladada fue declarada abierta al número 26, Forestry Road, ciudad de Benin por Gordon Lindsay, con el pastor Benson Idahosa completamente en el cargo. El número de miembros de la hermandad creció numéricamente. Dios le dio a Benson una visión en la que vio multitudes saliendo corriendo de Yaro. Esto llevó a la construcción de los cimientos de la iglesia en 1970. Trasladó a los miembros a la iglesia de Yaro y el 18 de septiembre de 1974, la iglesia fue registrada bajo las leyes de sucesión perpetua de la tierra y se emitió el certificado número 1245. En el momento en que se completó la misión de la Iglesia de Dios en Yaro, la membresía había aumentado enormemente. La iglesia fue declarada abierta por Gordon, Lindsay y Elton. El ministerio principal de la Iglesia de Dios era el evangelismo, viviendo de acuerdo con su lema: el evangelismo es nuestra tarea suprema. La iglesia se dedicó al evangelismo callejero y a las cruzadas al aire libre. A través de estas actividades, las almas se añadían diariamente a la iglesia, y dondequiera que Benson iba con el evangelio, se plantaban iglesias y se erigían estructuras sólidas. De acuerdo con su creencia de un edificio ministerial que se mantiene al día con los tiempos, y para acomodar la afluencia de conversos, los Benson Idahosa pusieron los cimientos de otra iglesia llamada Miracle Centre. La iglesia fue construida en un terreno de 50 pies por 100 pies, con capacidad para 500 personas. Debido al rápido crecimiento, la iglesia se hizo pequeña incluso antes de que se completara. En 1975, unos 5 años después de que se colocaran los cimientos de la iglesia, Benson, con la provisión de Dios, había construido y dedicado un centro milagroso con capacidad para 700 personas, un proyecto que se inició con 120 libras. En la carretera del aeropuerto Ciudad de Benín, el sábado 1 de diciembre de 1973, que fue dedicado el domingo 9 de noviembre de 1975 por Freda Lindsay. El arzobispo Idahosa dijo una vez: ningún hombre puede tomar la gloria por lo que ves hoy. Dios me dio un equipo de personas para entrenar, construir y establecer. El Centro de los Milagros fue inaugurado en la noche de noviembre de 1975 como un lugar para enseñar, predicar y orar por los enfermos. Habían sido. En 1981, fue ordenado como el primer obispo de Pentecostal en Nigeria por David Duplessis, conocido como el Señor Pentecostés, y otros 2 obispos. Atraídos por las ventanas abiertas y asomándose, habían visto a hombres blancos profundamente dormidos en 1983, en la lejana Australia. El arzobispo escuchó a Dios decirle que le construyera un edificio que trajera gloria y honor a su nombre.
El auditorio, que se cree que tiene capacidad para más de 20.000 personas, fue la primera iglesia de estadio en África. Fue inaugurado el 2 de noviembre de 1986. Coincidiendo con el crecimiento de las iglesias en Benín, se produjo la plantación de ramas. ¿Estás listo para mí? En octubre de 1972, Benson recibió la visita de algunos amigos misioneros de Inglaterra. En su casa entonces no tenían ventiladores con aire acondicionado ni eléctricos. Por lo general se abanicaban con periódicos, pero estos misioneros ingleses de Liverpool no estaban acostumbrados a los aires acondicionados de los periódicos. En consecuencia, dejaban sus ventanas abiertas de par en par cuando se acostaban por la noche. Alrededor de las 3 de la madrugada, 7 ladrones armados visitaron su casa. Se habían sentido atraídos por las ventanas abiertas y, al asomarse, habían visto a hombres blancos profundamente dormidos. Agradeciendo su buena fortuna, despertaron a los hombres y les exigieron su dinero a punta de pistola. Al salir del sueño, los misioneros preguntaron quiénes eran y qué querían. Hombres de Lampa somos nosotros y estamos aquí para liberaros de vuestro dinero y otros objetos de valor. Cualquier resistencia será respondida con la muerte. Así que ahora date prisa. Sintiendo el peligro, rápidamente informaron a los hombres que eran visitantes y por lo tanto, no eran los dueños de la casa. Pidieron permiso para ponerse en contacto con el propietario de los dormitorios de la familia, y los ladrones accedieron. Corrieron y despertaron a Margaret. Señorita Idaosa, hay 7 hombres afuera que dicen que son ladrones y quieren nuestro dinero, efectos personales y otros objetos de valor. ¿Puedes despertar a Pastor? Margaret despertó a Benson y todos comenzaron a hablar en lenguas. Cuando los ladrones escucharon el alboroto de las lenguas en el interior, gritaron «¡Cállate!». Y todos se callaron. Margaret dijo «Cariño, oremos». «Oré antes de venir», dijo Benson. Se levantó, cogió su Biblia y caminó hacia la puerta. «¿Quién eres?», gritó. «Somos hombres de la noche», fue su respuesta. Benson dijo, «Soy un hombre de la época». «¿Estás listo para mí?». Dijeron que sí. «Espérenme y en pocos segundos, si no están todos sobre sus pisotones, certificados como muertos, entonces no soy un hombre de Dios», concluyó. Sin estar seguros de lo que quería decir, vacilaron solo un momento, luego saltaron a los arbustos cercanos y se derritieron en la oscuridad. Comienza el programa de televisión Redemption Hour. Cuando Dios le habló sobre el ministerio televisivo, decidió solicitar al gobierno nigeriano tiempo al aire. En consecuencia, envió a su secretaria a solicitar tiempo de emisión en la emisora de la Autoridad de Televisión de Nigeria. La gerente del programa, una señora, se burló de ella y le preguntó, ¿quién es Benson Idaosa y cuál es su programa cristiano? No tiene nada que ver con el gobierno y la televisión no tiene fines religiosos. Con indignación, Idaosa corrió a buscar su coche y se dirigió a la sede de la televisión y pidió ver a la señora. Cuando supo quién era su visitante, no le concedió audiencia durante 1 hora y 12 minutos. Cuando finalmente abrió la puerta, el arzobispo fue directo al grano. ¿Le dijiste a mi secretaria que el Señor Cristo no tiene lugar en la cadena de televisión nigeriana? Sí, afirmó. Cuando el arzobispo vio lo que había sucedido, corrió a la sede del Ministerio de Televisión y se dirigió directamente al presidente de la Junta. Entonces te despido de tu puesto como encargada de la programación televisiva, le informó. Tú, preguntó incrédula, ¿qué eres tú en el gobierno para arrogarte un papel así?
¿Cuál es su posición en el gobierno?, continuó. Mi gobierno no opera desde la tierra. Opera desde el cielo. Si no permites que el Evangelio de Jesucristo salga en la televisión del gobierno, te destituiré de tu puesto, respondió Benson y se fue. 3 días después, los auditores del gobierno descubrieron una pérdida de 391.000 nairas de la estación de televisión y determinaron que esta señora era responsable de la pérdida. Fue despedida. Le confiscaron 6 meses de su sueldo atrasado. La destitución fue anunciada en la misma televisión del gobierno. Cuando el arzobispo vio lo que había sucedido, corrió a la sede del ministerio televisivo y se dirigió directamente al presidente de la Junta. ¿Qué tipo de reemplazo están considerando para la señora despedida?, le preguntó el arzobispo. Nos hemos decidido por un joven cristiano honesto, respondió. El joven debía reincorporarse a sus funciones a la mañana siguiente a las 9 de la mañana. A las 11:30 de la mañana del día siguiente Idaosa estaba en la estación de televisión llamando a la puerta de este nuevo oficial a cargo de los programas. Después de que se abrió la puerta, fue directo al grano. Debes darte cuenta de que te puse en esta posición, le dijo. ¿Sabías que hace 4 días estuve aquí para poner el Evangelio en la televisión del gobierno, pero tu predecesor se negó? El joven se sentó a escuchar. Por lo tanto, la quité por mi Dios. Unos días más tarde la autoridad dada, continuó, y si te interpones en el camino de Dios, el arzobispo y el coro de la iglesia pasaron 3 horas en la estación de televisión del gobierno produciendo un especial de televisión cristiana que llamaron La Hora de la Redención. Evangelio en la televisión del gobierno. No dudaré en pedirle al Señor que te quite mañana. El hombre se sentó mirándolo con sorpresa y signos de interrogación en todo su semblante. ¿Dijiste que la destituiste de su cargo?, preguntó. Sí, respondió el arzobispo. Hace 4 días la saqué y ahora estás aquí. Es de su interés permitir que el Evangelio del Señor Jesús en esta estación de televisión cuente las maravillosas obras de Jesucristo. Está bien, dijo el hombre, tráenos las cintas de vídeo para la transmisión lo más rápido que puedas. Ahora el arzobispo dijo que no tenía cintas de vídeo. ¿No hay cintas de vídeo? Vengan, les producimos el programa, solicitó. Será un gran honor, respondió el arzobispo con entusiasmo. Entonces trae tu coro al estudio. Unos días más tarde el arzobispo y el coro de la iglesia pasaron 3 horas en la estación de televisión del gobierno produciendo un especial de televisión cristiana al que llamaron La Hora de la Redención. Benson y Margaret Idaosa, arzobispo demandado por miembros de su iglesia de alto rango, un pie de foto en negrita. El arzobispo pasará la Navidad en prisión fue el título que apareció en uno de los periódicos nacionales de Nigeria. En toda la ciudad de Benín hubo un gran revuelo. Aquellos que tuvieron un vistazo a la leyenda se apresuraron a obtener una copia del periódico. Otras ramas de los medios de comunicación que observaron esto apresuraron a sus reporteros a las instalaciones del Tribunal de Justicia. En la semana que siguió, el tribunal recibió a un número sin precedentes de reporteros que escribieron todas las declaraciones que pensaron que podrían ser noticia. Unos pocos miembros de alto rango de la Iglesia habían arrastrado a la corte al arzobispo y a la misión de la Iglesia de Dios. Lo acusaron de apoderarse de la iglesia que él mismo había fundado. Continuaron informando diariamente sobre el caso. A partir de entonces, casi no pasó un día sin que se informara sobre los procedimientos del caso. En todo el país, los miembros de grupos de culto que se habían opuesto al Evangelio y a la rectitud se felicitaron a sí mismos por lo que consideraban su buena suerte, enviada por Dios.
Cuando un atribulado miembro de la Iglesia se apresuró a entregar al arzobispo un ejemplar del periódico que parecía el inminente fallo de la Corte de Justicia, éste lo desestimó como una de las muchas mentiras del diablo que se desvanecerán como el viento. Tales acusaciones han sido muchas. Había enseñado a sus admiradores que si recuerdas de dónde vienes y sabes a dónde vas, no te preocupas por dónde estás. A medida que la noticia se difundió rápidamente, los creyentes acudieron al centro de milagros y comenzaron las oraciones. Como el sonido de muchas aguas, se podía oír el ínter en medio de este cesor, se podía oír orar a Dios. Lo que el diablo quería para el bien se volvió hacia el rostro de su dolor como una bendición. Durante este tiempo una nueva esposa afligida, Margaret, nació en la iglesia, donde pequeños grupos se unieron en una banda de oración. En medio de esta crisis, Benson miró el rostro de su afligida esposa, Margaret, y los rostros de los miembros de su iglesia en problemas e hizo una declaración abierta que incluso llegó a oídos de la corte, que ya se enorgullecía de un trabajo bien hecho. No puedo ir a la cárcel. Ninguna sentencia judicial puede manejar tales pies. Si es necesario, los cielos intervendrán, declaró el arzobispo. Los jueces y abogados vieron un desafío y decidieron demostrar que las palabras del arzobispo eran una vana jactancia. Más tarde el arzobispo ganó. El tribunal, que se había jactado de que aunque fuera unos pocos días, condenaría al arzobispo a prisión, concluyó su fallo de la siguiente manera: se rechaza al demandante y litigantes que eran los demandantes en su totalidad y, en consecuencia, se desestima con costas a favor del demandado / demandado tasadas en N25.00. En años posteriores, este juez de la escuela secundaria se convirtió y llegó a ser estudiante de la Biblia en el Instituto Bíblico Internacional Todas las Naciones para Cristo. Deteniendo la conferencia de brujas y los rostros de los miembros de su iglesia con problemas, se hizo una declaración abierta que incluso llegó a oídos de la corte: Idahosa creció en medio de la brujería y la idolatría. Su difunto padre estaba completamente decepcionado de que Benson no pudiera convertirse en el sacerdote de la deidad que había deseado, mientras que su abuela siguió siendo una ferviente idólatra hasta la muerte. Algunos meses después de la inauguración de Defight Arena, entonces el auditorio de la iglesia más grande de toda África en Apera de Suba, Benin, por el arzobispo, se difundió la noticia de que brujas de todo el mundo se habían reunido en el estado de Chicago en los Estados Unidos, y habían decidido celebrar su primera conferencia internacional. El lugar se fijó en la ciudad de Benín. El anfitrión principal, un académico de origen bini, ofreció una conferencia de prensa e informó a la Autoridad de Televisión de Nigeria, NTA, Benin, así como a periódicos como The Tribune, Sketch y Punch con arrogancia, que esta primera conferencia mundial que acogería a brujas y magos se celebraría en Benin. Muy pronto Idahosa fue informado y fiel a sí mismo. En la siguiente edición de Idahosa World Outreach, dijo que no podía ser cierto ya que era imposible. La prensa se reunió con Idahosa y le preguntó qué era exactamente lo que no era posible y cuáles eran las consecuencias, si las hubiera. Las brujas del mundo no podrían venir a Benín, insistió Benson, ya que las mataría a todas. La ciudad se convirtió en un hervidero. Como es característico, la prensa regresó al anfitrión principal para informarle sobre la respuesta de Idahosa y él se jactó. Ni siquiera Dios puede detenerlo, continuó. Al día siguiente todos los titulares de los diarios nacionales publicaron la noticia en sus portadas. Idahosa fue informado sobre la respuesta al jefe de los magos anfitriones, que Dios no puede impedir que el evento se lleve a cabo. Sí, tiene razón, dijo Idahosa. Es por eso que estoy aquí. Dios no necesita perder su tiempo considerando asuntos tan triviales como detener la conferencia de brujas.
Una vez más, Idaosa trató de saber cuántas brujas se esperaban en Benín. 9.800 de ellos, le dijeron. Su casa fue visitada por periodistas que acudieron a aconsejarle sobre el riesgo que corría al desafiar abiertamente a las brujas. No hay que trabajar con las brujas, ten cuidado. No tires tu vida por la borda, no es obligatorio asumir estos retos. Ya eres conocido por el poder de Dios que se manifiesta en tu vida. No tienes ningún punto que probar, dijeron. Idaosa respondió, los que cuidan no se hacen cargo y los que se hacen cargo no se cuidan. El anfitrión principal también había advertido que Idaosa era un entrometido, que simplemente arriesgaba su vida. Cuando Idaosa insistió en que no habría conferencia de brujas en Benín, los medios de comunicación le preguntaron si estaba dispuesto a decírselo a toda la nación. Le dijeron que tenían la intención de organizar un programa de televisión en el que se encontraría cara a cara con el mago jefe para defender sus posiciones individuales. Fiel a sí mismo, respondió afirmativamente. A Idaosa le encantaban los enfrentamientos abiertos. Cuando Idaosa insistió en que no habría conferencia de brujas en Benín, los medios de comunicación le preguntaron si estaba dispuesto a decírselo a toda la nación. Obtuvo un rotundo sí. Se enfrentó a Idaosa. Doctor Idaosa, ¿está seguro de que va a poder detener esta conferencia de magos y brujas? No es que lo vaya a parar, lo he parado, respondió ahora el arzobispo alzando la voz. Aproximadamente una semana después, ambos estaban al aire en un programa en vivo. El moderador comenzó diciendo, señores, no queremos que nadie salga lastimado. Luego le preguntó al disputador de Idaosa, anfitrión principal, ¿estás realmente seguro de que estás trayendo 9.800 brujas de todo el mundo? El moderador les dijo a ambos, ¿están realmente listos? Porque ahora te voy a conceder tiempo para que nos digas cuán seria es tu posición y cuán fuerte es el poder de tu Dios. Hizo señas a Idaosa y al anfitrión principal y ambos dijeron que estaban listos. Rápidamente interviniendo, Idaosa pidió que se le permitiera orar antes de que terminara el programa, ya que tenía la intención de matar ese día. A regañadientes, el moderador aceptó. El anfitrión principal estaba inmutable. El mago habló primero y durante unos 27 minutos, citando copiosamente del Antiguo Testamento de la Biblia, los libros sexto y séptimo de Moisés, los jeroglíficos egipcios, los escritos británicos, los pergaminos judíos, el Marajá indio y otros libros místicos. Al terminar, el moderador preguntó si Idaosa escuchó y nuevamente dijo que sí. ¿Qué tienes que decir? Se le preguntó a Idaosa. No hay nada que decir. Dije que la conferencia propuesta estaba cancelada. ¿Cómo? Preguntó el moderador. A continuación el arzobispo abrió la Biblia y leyó rápidamente algunos pasajes del Éxodo, Levítico, Deuteronomio y algunos versículos del Nuevo Testamento. Preguntó cuántos minutos le quedaban y le dijeron solo 5. Bien, es hora de que alguien informe a su creador, soltó, levantándose. Hubo un pandemonium en el estudio. Con todos mirando se volvió hacia el mago confeso y anfitrión principal y le preguntó, solo necesito una respuesta tuya y tu vida depende de tu respuesta. Se supone que una bruja no debe vivir y tengo la intención de matarte ahora, si eres una. En casa en el estudio los espectadores estaban pegados a sus pantallas y la tensión era palpable por todas partes. Ahora respóndeme a mí y a esta gran audiencia en una o dos palabras. ¿Eres un mago? Solo responde sí o no. No lo soy. ¿Qué dijiste porque estoy listo para orar? Le preguntó Idaosa.
Dije: no soy un mago, respondió el hombre asustado. Entonces no hay necesidad de continuar, levántate y sal del estudio. El presentador principal se retiró rápidamente mientras los suspiros de alivio llenaban el estudio. Los cristianos del equipo de televisión sonreían y seguían haciéndose la señal de pulgar hacia arriba. Benson Idahosa comenzó a disparar en lenguas. A la mañana siguiente el anfitrión principal visitó su oficina e incluso recogió un BLE. Sin embargo, insistió a los medios de comunicación en que la conferencia se celebraría en 7 días. Los medios de comunicación regresaron a Idahosa para informarle. ¿Se sigue celebrando la conferencia o no? No hay comentarios, respondió Benson Idahosa, pero si la conferencia aún se mantiene, quemaré mi Biblia. Quemaré mi Biblia. Yo digo que está cancelado. El día de la inauguración, no hubo conferencia. Al día siguiente el arzobispo Idahosa viajó a Lagos para ver al presidente, el general Ibrahim Badamasi Babangida, musulmán. Como usted sabe muy bien, le dije a toda la nación que la conferencia de las brujas no se celebraría en este país y se puede ver que no se celebró. Sí, respondió el presidente militar. Cuando te vi a ti y a ese tipo defendiendo sus creencias y posiciones, envié un telex a todas nuestras embajadas para que no permitieran que entrara en Nigeria ni una sola bruja o mago. A todos se les negó la visa. De nuevo se informó en los periódicos que el centro milagroso iba a caer. Sonaba como música a los oídos de los impíos. A principios de 1986, la misión de la Iglesia de Dios había completado otro edificio grande y hermoso en Nigeria. El edificio se llamaba Centro de los Milagros. Es un centro donde cientos y miles de personas han acudido al Cristo el 6 de abril de 1976 y han sido sanadas. Entonces el gobierno federal millones han sido alcanzados con el de Nigeria anunció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de que el edificio de la iglesia los programas de televisión cristianos que se grabaron durante los servicios de la iglesia, celebrados en el edificio y los que han testificado de sanidades físicas cuando tocaron sus televisores como punto de contacto cuando el arzobispo oró en el televisor estaba demasiado cerca del aeropuerto y que el edificio de la iglesia sería tirado hacia abajo. Programa grabado en el edificio. Habiendo sido transformados los criminales acérrimos, el gran poder de Dios había sido registrado entre los adoradores. El 6 de abril de 1976, el entonces gobierno federal de Nigeria anunció que el edificio de la iglesia estaba demasiado cerca del aeropuerto y que el edificio de la iglesia sería demolido. Todos estaban conmocionados. Pero mientras los santos se sentían movidos a una santa indignación por la conmoción, los pecadores aplaudían, cantaban y bailaban de alegría. La iglesia le dio mucha consideración al asunto. Era cierto que la iglesia estaba cerca del aeropuerto de Benín, pero ¿cómo afectaba a las operaciones aeroportuarias? A la iglesia no se le ocurría ninguno. Una queja popular contra las iglesias pentecostales en diferentes partes del mundo es que son ruidosas durante el culto. Sin embargo, la autoridad aeroportuaria no podía presentar tal queja porque tal ruido de la iglesia no podía ser de ninguna manera comparable al ruido de los aviones que aterrizan o despegan. Si la razón de la propuesta de abolición del edificio se debía a la intención de las autoridades de ampliar el aeropuerto y la pista de aterrizaje, las paredes del cuartel nigeriano que estaba separado de las instalaciones de la iglesia, solo por una calle de 10 a 15 pies de ancho, entonces la expansión del aeropuerto podría ser rechazada de los cuarteles militares. También se podría hacer para el Centro de Milagros. Una posible razón para la demolición propuesta también podría haber sido la altura del edificio de la iglesia del Centro de Milagros,
que afectaría el aterrizaje y la toma de control de la operación. Pero una vez más, la Iglesia razonó que lo mejor no podía ser la razón, porque la altura del edificio del Centro Milagroso no era nada en comparación con la altura del mástil de telecomunicaciones de la Fuerza Aérea que se encontraba en el cuartel de la Fuerza Aérea vecino. Una razón que la Iglesia pensó que podría ser la razón detrás de todas las quejas fue que los enemigos del Evangelio no querían que el estandarte de Cristo en forma de edificio de la Iglesia distrajera a los visitantes y usuarios del avión. Posiblemente no querían nada cristiano cerca del aeropuerto. En consecuencia, la Iglesia decidió que el Centro de Milagros no debía ser derribado, aunque un gobierno militar federal pronto lo había decretado. El domingo siguiente al anuncio del gobierno federal, los fieles acudieron al Centro Milagroso con el corazón apesadumbrado y la aprensión. El domingo el arzobispo se paró en lo alto del púlpito y desde esa altura y posición, anunció, el Centro de Milagros no se derrumbará. En cambio, los que desean su caída caerán. Hizo los mismos anuncios en la radio y la televisión durante los programas cristianos habituales en el tiempo de emisión. El jefe de Estado dijo, ¿cómo lo hará? El arzobispo dijo, le pido a Dios. El edificio del Centro Milagroso sigue en pie hoy en día. El hombre no merece ser enterrado, la abuela de Idaosa era una bruja. Fue miembro de la fraternidad Ogboni. En ese momento, los Ogboni dominaban la ciudad de Benín. Le dijeron que advirtiera a Benson que estaba perturbando sus reuniones con el tipo de oraciones que rezaba y que si no cambiaba lo matarían. Como su abuela lo amaba, lo llamó y le dijo que se calmara. Hijo mío, no conoces a estas personas como yo lo conozco. Te matarán si no te detienes. Él respondió, por decir eso, el jefe de la fraternidad ya está muerto. Su abuela se puso a llorar y le dijo, no hables así. Los estás provocando más. Benson dijo con firmeza, dije que había muerto. El hombre murió. Entre otras cosas notables, Benson dijo a la gente que se había reunido para el funeral, cualquiera que intente enterrarlo, morirá. El hombre con fe y audacia no merece ser enterrado, es cuando un niño cayó cuando estaban a punto de bajar el edificio de 3 pisos y se rompió el cráneo contra el piso de concreto. Su cráneo estaba agrietado, su cerebro se estaba derramando. Hombre, el secretario cayó en la tumba y murió. Enviaron a la abuela a pedirle clemencia y arreglar las cosas con él. Entre otras cosas notables en las que actuó con fe y audacia es cuando un niño se cayó de un edificio de 3 pisos y se rompió el cráneo contra el piso de concreto. Su cráneo estaba agrietado, su cerebro se estaba derramando. Llamaron al arzobispo Benson. Cuando llegó, recogió la calavera y comenzó a orar en lenguas y la calavera se volvió a unir. No hubo necesidad de ir al hospital. Margaret vuelve a la vida, la familia de Benson se había ido a la cama sana y animada, había risas y sonrisas mientras rezaban. Benson dio las buenas noches a sus hijos, le devolvieron el saludo y cerraron las puertas de golpe. A la mañana siguiente, mientras miraba hacia el balcón, la palabra de Dios se tejió en su mente, este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en ella. Salmo 118, 24. La oscuridad cubierta de rocío se dispersaba, y escuchó el canto melodioso de los pájaros de la madrugada. Era hora de que él y su familia se prepararan para sus devociones diarias. Mientras su Margaret caminaba un poco por delante de Benson, notó lo que le pareció un ligero error de cálculo en su paso. Antes de que pudiera siquiera preguntar cuál era el problema, la vio perder un paso más y desplomarse sobre la alfombra con un ruido sordo.
Allí a sus pies, yacía su querida esposa jadeando. No hubo momentos para conjeturas o preguntas innecesarias. Benson sabía que Satanás estaba tramando sus trucos, y se negó a jugar con él. Con toda la cautela que pudo, se arrodilló al lado de Margaret, mientras los niños miraban confundidos y asustados. Con mucho cuidado, tomó la mano caída de ella entre las suyas. Entonces notó un cambio repentino en su semblante, parpadeó distraídamente. Benson dijo lentamente: «Margaret, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes?» En repetidas ocasiones Benson le tomó el pulso. Innumerables pensamientos pasaron por su mente. En un abrir y cerrar de ojos, la mano de Margaret se puso flácida y fría de sudor. No necesitó que ningún experto médico le dijera que había comenzado una cuenta regresiva gradual, y que cada minuto que los extraños al fracaso contaban para la vida o la muerte. Decidió, de acuerdo con la palabra infalible e infalible de Dios, no aceptar un no por respuesta. Mientras miraba los rostros de su esposa e hijos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Margarita estaba muerta. Esto no podía ser, no. Pero estaba muerta, muerta como una piedra. Benson clamó a Dios, gritó como nunca antes. Envió a los niños de regreso a sus habitaciones para orar. Con los pies pesados y las mejillas empapadas de lágrimas, se marcharon. Y allí se arrodilló completamente solo junto a su esposa. De repente yacía muerta en sus brazos. Hizo lo que mejor sabía hacer, oró. Se presentó ante el trono de Dios y suplicó conforme a su palabra: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Heb 4:16. Citó este versículo en voz alta al Señor. Se negó a rendirse. Le suplicó en el nombre de Jesús. Una ojeada al despertador de su habitación le dijo que habían pasado 30 minutos. Por mucho que rezaba, no había señales de vida en Margaret. Empezó a sudar, pero no a darse por vencido. La palabra de Dios vino con fuerza a él: quédate quieto y mira la salvación del Señor. 2 Crónicas 8:17. Se preguntaba cómo podía estar quieto a esa hora. Pero obedeció al Espíritu Santo de Dios. Sabía que Él tiene el control y que es omnisciente. Entonces el Espíritu Santo le dijo: sopla en su boca, y volverá a la vida. Actuó de inmediato sin dudarlo un momento. Con fe exaltada, Benson Idahosa juntó las manos detrás del cuello de Margaret, y la atrajo hacia él. Respiró en su boca. Inmediatamente abrió los ojos, miró su rostro empapado de sudor, y lo estrechó firmemente en un abrazo amoroso. Con un grito victorioso de «Alabado sea el Señor», sus hijos corrieron a besar a su madre en ambas mejillas. Benson se mantuvo al margen y glorificó el nombre del Dios vivo. ¿Por qué hemos venido a ver a este muchacho? Antes de que Idahosa recibiera el encargo de predicar, hubo una notoriedad en varias ocasiones en la ciudad de Benín y en los estados occidentales de Nigeria que ejerció mucha influencia en la vida de las personas. Era la fraternidad Ogboni reformada. En aquellos días no podías ser promovido en un puesto gubernamental o paraestatal a menos que fueras miembro de la secta. Su jefe y, de hecho, la mayoría de los hombres prominentes de la sociedad eran miembros. No era fácil ganar un pleito legal en las emboscadas e intentos de asesinato planeados en su contra. Poco a poco los resultados de su éxito comenzaron a llegar. Muchos miembros prominentes de la secta comenzaron a renunciar a su pertenencia a la malvada organización. Tribunales de justicia contra un criminal porque el magistrado o juez,
así como el culpable, eran miembros del culto secreto. Faltaría el expediente del caso y, en cualquier caso, el oficial de policía de la fiscalía que fuera miembro de la secta se aseguraría de que no existieran documentos y pruebas pertinentes para ningún culpable secreto de la secta ni centros penitenciarios. Ni siquiera te involucras en una búsqueda privada y legítima, si no eres miembro de la secta. Mediante amenazas de muerte y otros métodos de retorcimiento, operaban como una burda organización mafiosa que buscaba controlar a toda la sociedad. La honestidad y la justicia en la sociedad no existían. Entonces, bajo la dirección de Dios, Benson Idahosa intervino en la situación. Comenzó a condenar el culto desde el púlpito, en la televisión, en las páginas de los periódicos y otros medios disponibles. Inmediatamente hubo arrebatos de ira, maldiciones y amenazas contra su vida, pero nunca se rindió. En varias ocasiones se planearon emboscadas e intentos de asesinato en su contra. Poco a poco los resultados de su éxito comenzaron a llegar. Muchos miembros prominentes de la secta comenzaron a renunciar a su pertenencia a la malvada organización. Un día en particular, el arzobispo estaba en su pequeña oficina de la iglesia entonces sede cuando los visitantes anunciaron. Fue la delegación principal de los miembros de la secta, incluido un ex juez principal de la República Federal de Nigeria, quien lo vio y en su oficina todos se agolparon. El expresidente del Tribunal Supremo, que era el jefe de la delegación, se dirigió a él para explicarle el motivo de su visita. Pastor Benson, dijo, usted ha sido un buen muchacho y estamos orgullosos de lo que está haciendo. También queremos darle un apoyo incondicional. De ahora en adelante pagaremos por todo su tiempo de emisión en televisión. El corazón del arzobispo dio un vuelco. ¡Qué propuesta! Pero debes prometernos una cosa. A partir de este día debes dejar de predicar en contra de nuestro culto. Puede que no nos elogies, pero deja de hablar en contra de nosotros y ya no tendrás que preocuparte por tu tiempo de emisión en la televisión. Sé un buen chico. Un poco tembloroso el arzobispo dijo, he oído lo que has dicho, pero antes de darte mi respuesta, oremos. Ellos consintieron y se arrodillaron. Señor, encomendamos esta situación en tus manos, oró, ahora tú, demonios inmundos, espíritus de culto, te reprendo en el nombre de Jesús. Te arresto y te encargo que salgas en el nombre de Jesús. Salgan en el nombre de Jesús. Salgan. Se pusieron de rodillas parpadeando de indignación. ¿Qué hemos estado discutiendo?, preguntaron. ¿Por qué hemos venido a ver a este muchacho? ¿Quién hubiera pensado que esta terquedad podría llegar tan lejos? Al final, todos se trasladaron fuera de la pequeña oficina, prometiendo al arzobispo un mal rato. Idahosa encargó la construcción de una universidad. El profesor Don Petrie era un pedagogo de gran reputación en la Universidad Oral Roberts. Debido a su interés inicial y trabajo fundacional en la Universidad Benson Idahosa, en el pasado se le conocía como el vicerrector internacional de la universidad. Había ayudado a construir universidades en algunas partes del mundo y el Señor le había dicho que su trabajo no había terminado, ya que construiría otra con el nombre de Universidad de la Fe Cristiana. No sabía dónde se ubicaría finalmente, pero esperaba estar involucrado en él algún día. Entró en un supermercado en Estados Unidos y encontró en el atril un pequeño volumen con el título Fuego en sus huesos. Al hojearlo vio que era la biografía de un predicador africano llamado Benson Idahosa. Nunca había oído hablar de ese hombre, pero compró el libro y al leerlo vio que Dios le había dicho a este hombre, Benson Idahosa, que construyera una universidad, y que el nombre de la universidad sería Universidad de Fe Cristiana.
la universidad que Dios le había dado. Inmediatamente comenzó a hacer averiguaciones sobre el paradero de este Benson Idahosa. Finalmente logró obtener su número de teléfono y llamó. La excitación que mostraba el hombre del otro lado de la línea y su propia excitación eran mutuas. No mucho tiempo después, ambos pudieron reunirse y hablar sobre la Universidad de la Fe Cristiana. Por su parte, aunque la idea de una universidad cristiana privada no era barata y no sabía qué forma tomaría la universidad, el arzobispo tuvo al escuchar del Señor que una universidad adquirió un amplio terreno al que llamó sitio de la universidad. Este sitio era una extensión de tierra que tradicionalmente estaba prohibida para la habitación humana, ya que contenía alrededor de 100 santuarios tradicionales con árboles, muchos de los cuales tenían más de 300 años de antigüedad. Era un bosque maligno con numerosos santuarios y la casa real ubicada allí. A modo de preparación, el arzobispo había ayudado a un diácono de la misión de la Iglesia de Dios, ahora Rev. Dr. Iono Cuoya, profesor de la Universidad de Benín, a ir a la Universidad Oral Roberts para estudiar los requisitos de la gestión de una universidad privada cristiana y sensibilizar a la comunidad internacional sobre la universidad cristiana propuesta. El 5 de agosto de 1992, el Señor Dios despertó al arzobispo a las 4 de la mañana y le dijo: «Te dije que te llevaré por todo el mundo, eso lo he hecho y lo sigo haciendo. Les dije que construiría a través de ustedes una escuela bíblica para todas las naciones, y así lo he hecho. Les dije que les abriría la avenida para predicar mi palabra en la televisión y eso es precisamente lo que estoy haciendo. Les dije que construiría el centro de milagros para la gloria de mi nombre y así lo he hecho. Les dije que construiría un hospital para el evangelismo y así lo he hecho. Ahora les estoy diciendo que construyan una universidad y seguramente veré que se cumpla y las personas que los ayudarán a llevar a cabo esta visión ya han sido convocados». Al día siguiente el arzobispo comenzó la implementación de lo que el Señor le había dicho. Bajo la guía del Espíritu Santo, llamó a 3 hombres, que estaban activos y ya en el ministerio, y descargaron su visión de la noche. Los 3 fueron el ahora Rev. Profesor Iono Cuoya, el Rev. Profesor Vincent Llave y el Rev. Michael J. Okagbare. Les dijo que aunque la visión le fue dada a él, el flujo del proyecto será responsabilidad de los 3. Haber conocido a estos 3 constituyó el trabajo del comité pionero cuyo trabajo y plan habían llevado al establecimiento de la Universidad de Fe Cristiana, Instituto de Aprendizaje Continuo. También invitaron a todos los miembros del comité pionero, algunos de los cuales habían continuado como funcionarios en la universidad y su consejo. El entonces Rev. Dr. Iono Cuoya era el presidente, el Rev. Dr. Vincent Llave era miembro ejecutivo, mientras que el diácono Michael Okagbare era el secretario ejecutivo. Más tarde, cuando el comité pionero se dividió en diferentes subcomités, la ahora profesora Uchek Benedio se convirtió en la presidenta del subcomité académico. Una vez presentadas las solicitudes necesarias para la universidad a la Comisión Nacional de Universidades, el comité pionero se preparó para una ocasión que se celebró el 12 de septiembre de 1992. En el discurso de apertura de la ocasión, el arzobispo dijo: «Aleluya, este es el día del que habló el Señor Dios. Porque ustedes tienen en sus manos información sobre los primeros pasos hacia el cumplimiento de una visión de hace muchos años, una visión que se relaciona con nuestro mundo de educación y desarrollo intelectual. Esta visión se ha cristalizado en un nombre: la Universidad de la Fe Cristiana, una institución de tal altura social estructural del sector privado en la Nigeria actual. Puede parecer descabellada y al principio tenía mis preocupaciones sobre su posibilidad, pero a lo largo de los años, el Señor ha afirmado constantemente que antes de dar una visión, ya ha establecido un plan para su cumplimiento.
En otras palabras, cuando Dios da una visión y una comisión, Él hace provisión. A partir del mandato que el arzobispo recibió del Señor Dios, expuso claramente su visión para la universidad. Mi visión en la educación es con el único y expreso propósito de glorificar a Dios y a su Hijo Jesucristo. A través de la operación de una institución cristiana postsecundaria dedicada a la educación de estudiantes en madurez espiritual, excelencia académica y física. Además, buscamos establecer un clima de libre investigación escolar, proporcionar dirección mediante la cual los estudiantes puedan aprender las verdades reveladas de Dios y desarrollar líderes y profesionales cristianos que tengan altos estándares morales éticos y sean responsables ante la palabra y el Espíritu de Dios. La Universidad Benson Idahosa View será una institución que será nueva desde el principio, surgiendo de los antiguos principios de la Biblia, pero con un fuerte énfasis en la solidez académica, de modo que aunque la Biblia es su libro principal, estará plenamente acreditada como una institución de educación superior. Todo el proceso requeriría absolutamente que estuviéramos en la edad límite de lo que era nuevo y probado en los círculos educativos, pero lo suficientemente antiguo como para estar sobre los cimientos eternos del poder milagroso del Espíritu Santo y la autoridad de Dios. Solo se puede hacer si creemos, si trabajamos, si nos mantenemos firmes, si confiamos en Dios como nuestra fuente y si queremos hacerlo lo suficientemente mal. El énfasis está más en la calidad de los estudiantes que en la cantidad. Esto también está relacionado con el desarrollo de los campus. La calidad en lugar de la cantidad es el énfasis, el desarrollo de la mano de obra es el objetivo. Y será una universidad donde la calidad de la educación prevalezca sobre la cantidad. Mientras miles de estudiantes de universidades públicas deambulan por las calles con sus títulos por falta de trabajo, tenemos la intención de producir estudiantes cada año, estudiantes con sus carreras que ya tendrán trabajos esperándolos antes de graduarse. En mis viajes por todo el mundo he visto campus universitarios en edificios de 7 pisos que producen graduados en diversas disciplinas como derecho, medicina, ingeniería, agricultura, educación y similares. La nuestra será una universidad donde los estudiantes y profesores serán un regalo para su generación. Por lo tanto, si bien reconocemos que es necesario un gran desarrollo del campus, utilizaremos los recursos a medida que lleguen para proporcionar instalaciones funcionales, haciendo grandes cosas con poco. Cuando pusimos los cimientos del Centro Milagroso, solo tenía $120 para comenzar el proyecto. Cuando se iba a construir el quinto Centro de Milagros, yo tenía $514 para comenzar el proyecto y ahora que tengo $1,000, el Señor me está diciendo que ahora es el momento de comenzar la Universidad Benson Idahosa. Hasta la fecha, la Universidad Benson Idahosa ha permanecido como una visión madura dentro de mí y estoy feliz de que haya llegado el momento de su nacimiento. Juntos asumamos los dolores de parto de una institución que cambiará el destino de los individuos, las sociedades y las naciones. El Señor Dios me ha dicho que este proyecto que ha confiado en nuestras manos nos sobrevivirá y las generaciones que aún no han nacido nos recordarán por lo que estamos a punto de hacer. El mundo se levantará por ti. Tom Millee había respondido por primera vez a las cartas de Benson Idahosa en 1962. Posteriormente se estableció una sólida relación a lo largo de los años, lo que resultó en las visitas de Osborne con su esposa, Daisy, a Benín en algunas ocasiones, ya sea para sus cruzadas o específicamente a la iglesia de Idahosa. Sin embargo, de todas las visitas, una visita específica a finales de la década de 1970 fue muy singular. T.L. y Daisy Osborne se habían quedado hasta tarde ministrando en el Centro de Milagros de la Misión de la Iglesia de Dios, justo enfrente del aeropuerto. Por lo tanto, llegaron tarde a tomar su vuelo a Lagos, que se suponía que era un vuelo de conexión de Johannesburgo a Francia,
Inglaterra y luego a los Estados Unidos. Cuando Idaosa llevó a sus invitados al aeropuerto, les dijeron que el último vuelo del día estaba sobrevendido. No había ni un solo asiento disponible, los pasajeros habían embarcado y el vuelo estaba a punto de despegar. No solo eso, el avión había comenzado a rodar hacia la pista. El nuevo Mercedes de Benson Idaosa aceleró hacia la pista y se detuvo frente al avión. Benson salió y saludó frenéticamente al piloto. El avión se detuvo y bajó los escalones cuando el piloto bajó para saber cuál era el problema. Idaosa comenzó: tengo dos de los siervos importantes de Dios que deben ir a Lagos. Pero estamos cargados al máximo. Todos los asientos están llenos, dijo el capitán. No importa. Déjame subir. Todos me conocen. Ben Redem Passe Approach Tionour, el programa de televisión de Idaosa. Déjame hablar con ellos. Un joven se levantó de la parte trasera del avión, y le pidió a la persona sentada a su lado que se levantara. Idaosa accedió, subió al avión y caminó por los pasillos abarrotados. Los pasajeros estaban molestos. Oró en silencio mientras regresaba al frente. Se dio la vuelta mirando a los pasajeros y comenzó: disculpen amigos, tengo dos de los siervos especiales de Dios en mi automóvil. Tienen que ir hoy a Lagos en este avión. Dos de ustedes se bajarán ahora para que los siervos de Dios puedan abordar. Que Dios te bendiga. Esperó un minuto, nadie se movió. El silencio mostraba la molestia de los pasajeros impacientes. Algunos fingían estar dormidos y otros parecían estar rezando. Idaosa volvió a caminar lentamente hacia el altar. Mientras se acercaba a la parte trasera, un joven se levantó de la parte trasera del avión, y le pidió a la persona sentada a su lado que se levantara. Sí, dijo Idaosa señalando, puedes irte mañana. Puedes viajar más tarde, dijo señalando al otro hombre. Ambos recogieron sus pertenencias y salieron del avión. Benson detuvo al primer hombre en el pasillo del avión. Le preguntó: joven, ¿cómo te llamas y a qué te dedicas? Mi nombre es Aliko Dangote y este es mi asistente, respondió el joven. Soy un comerciante, un hombre de negocios. Impresionado, respondió Benson. El mundo se levantará por ti. Los pasajeros, en su mayoría cristianos, respondieron amén. Mi Dios te llevará a ti y a tus negocios más allá de África y te bendecirá más allá de toda medida. Justo antes de bajar los escalones, Idaosa se dio la vuelta y levantó las manos con lágrimas en los ojos, alabó al Señor y bendijo a los pasajeros restantes por su paciencia. Todos estallaron en aplausos espontáneos. Nos vemos en Redemption este domingo por la noche, dijo. Aplaudieron cuando T. L. y Daisy Osborne abordaron para el siguiente vuelo. Aliko Dangote nació el 10 de abril de 1957 en la entonces región norte, estado de Kano. De etnia hausa del estado de Kano, mostró su amor por los negocios vendiendo dulces incluso en la escuela primaria. Cuando era adolescente comenzó a trabajar para su tío, Sani Dangote, y se decía de él que servía diligentemente. En algún momento de 1977 y después de cumplir 20 años, se acercó a su tío sobre su plan de establecer un negocio que comerciaría con cemento, azúcar, arroz, pasta, sal, algodón, mijo, verduras, aceite y otros productos. Su tío le concedió un préstamo de 500.000 nairas, pero le hizo una salvedad a Aliko para que devolviera el préstamo en un plazo de 3 meses, esta era la práctica en ese momento. En junio de 1977, Dangote se trasladó a Lagos, el centro neurálgico comercial de Nigeria,
para desarrollar un fuerte canal de distribución para la entrega rápida y eficiente de sus productos. Actualmente no hay familia en Nigeria que no tenga un producto Dangote en su hogar. Si es azúcar, entonces es sal o la casa en la que vives fue construida con un cemento Dangote. Todo el mundo tiene algo que ver con su negocio. Gana un poco con todo el mundo y esa es la forma de hacerse rico. Hoy en día, Aliko Dangote se encuentra entre las 100 personas más ricas del mundo y las más ricas de África. Esto recuerda lo que dice 2 Crónicas 8 y 20, cree en el Señor Dios, así serás afirmado, cree también en sus profetas, así prosperarás. 2 Crónicas 8 y 20. Idahosa advertido por el jefe de brujas. La abuela de Idahosa era una bruja. Fue miembro de la fraternidad Ogboni. En ese momento, los Ogboni dominaban la ciudad de Benín. Le dijeron que advirtiera a Benson que estaba perturbando sus reuniones con el tipo de oraciones que rezaba y que si no cambiaba, lo matarían. Como su abuela lo amaba, lo llamó y le dijo que se calmara. Hijo mío, no conoces a estas personas como yo lo conozco. Te matarán si no te detienes. Él respondió, por decir eso, el jefe de la fraternidad ya está muerto. La abuela se puso a llorar y dijo, no hables así. Los estás provocando más. Benson dijo con firmeza, dije que había muerto. El hombre murió. Benson dijo a la gente que se había reunido para el funeral, cualquiera que intente enterrarlo morirá. El hombre no merece ser enterrado. Cuando estaban a punto de bajar al hombre, el secretario cayó en la tumba y murió. Enviaron a la abuela a pedirle clemencia y arreglar las cosas con él. Me voy a casa, iré cuando termine mi trabajo, por lo tanto cuando yo me haya ido, nadie debe tener doble ánimo en cuanto a la voluntad de Dios para mi muerte. Voy a guiarme por la voluntad de Dios, no por la voluntad de brujas o magos. Ningún hombre puede matarme. Muchos han tratado de lastimarme espiritual y físicamente sin éxito. Dios no ha dado la llave de la bóveda en la que me ha escondido a ningún hombre ni a ningún demonio. No invirtió tanto en mí solo para entregarme al diablo para cumplir con su idiosincrasia oscura e impía. Yo soy indestructible por la gracia de Dios, tú también lo eres si conoces a mi Jesús. Sabes, aquí en la tierra de Edo, no sé de ti ni de dónde vienes, pero aquí en la tierra de Edo, de donde soy, cuando muere un hombre siempre se acusa a la esposa de haberlo matado. Comparto una vida hermosa con mi esposa Margaret, al menos tan hermosa como la naturaleza humana y la gracia de Dios en mi vida pueden hacerla. Ella no sueña con matarme, es la carne de mi carne y el hueso de mis huesos, la esposa de mi juventud, y la madre de mis 4 encantadores hijos. No, cuando yo me vaya será por la voluntad y el llamado de Dios. Ustedes me preguntarán si me estoy preparando para morir. De nada. Espero vivir por lo menos 120 años. Espero con ansias el momento en que entraré cojeando a la iglesia con mi bastón y me sentaré en mi gran silla para escuchar y ver a mis hijos en el ministerio mostrar las cosas que Dios ha invertido en ellos a través del ministerio de Dios que Dios me ha confiado. Pero y este es el gran pero: si el Señor me llama antes, si me llama ahora, estoy listo para responder, aquí estoy, Señor, con gozo y expectación, porque la muerte es ganancia. Sí, sí. Veo el cielo abierto y la voz que escucho dice: sube acá. Mi partida será gloriosa, no estaré enfermo y me llevarán de un hospital a otro. Como Elías, Me iré antes que tú el jueves, él puede decir Jack Robinson. El 12 de septiembre de 1998, Idahosa comenzó el día como siempre.
En su despacho pidió una taza de té que no bebió. Le dijo a uno de los miembros de su personal: «Me voy a casa. No. Nadie me llorará con pesar por una enfermedad prolongada. Nadie tendrá el placer de simpatizar conmigo a causa de su larga paciencia. Ese es uno de los dones que no tengo, el don del sufrimiento de Loón. Cuando llegue mi día, puedo estar sentado con la gente en la iglesia e iré cuando escuche el llamado, como lo hizo el reverendo Gordon Lindsay. Es una manera gloriosa de partir. Puedo estar con la gente en casa y mientras hablamos, hablo así. Será una muerte preciosa». El jueves 12 de 1998, Idaosa comenzó el día como siempre. En su despacho pidió una taza de té que no bebió. Le dijo a uno de los miembros de su personal: «Me voy a casa». Esto no era extraño. Pero cuando lo repitió innecesariamente, había una razón para sospechar lo inusual, pero no se le prestó atención. Más tarde esa tarde, en un almuerzo con sus invitados, habló sobre el cielo. Les preguntó si creían que era posible caminar al cielo como lo hizo Elías. Dijo que preferiría ser traducido como Enoc y Elías. Les dijo que tenía una bebida celestial en su copa. Tomó el jugo del cielo puro de la mesa y bebió de él, haciendo una declaración humorística sobre ir al cielo. La bebida sabía a la bebida del cielo, les dijo a sus invitados. Su gran sentido del humor estaba en un desfile. Ese día había recibido a miembros de un equipo de fundación educativa de la Universidad Oral Roberts, con sede en Estados Unidos, en la Universidad de Fe Cristiana después de ministrar en la iglesia. Se excusó para ir al Centro de Milagros, la oficina de su iglesia, y oró con diferentes grupos de personas en la oficina de la iglesia, incluidos los estudiantes de la escuela bíblica, antes de regresar para reunirse con sus invitados en casa. Fue un periodo ocupado en la sede de la misión de la Iglesia de Dios. El arzobispo acababa de regresar de una de sus muchas giras, esta vez desde el Reino Unido. Los miembros de la beca de educación de la Universidad Oral Roberts (OREF), por sus siglas en inglés, estuvieron en la sede del grupo de escuelas Word of Faith para el programa anual OREF. Fueron dirigidos por el profesor Don Petrie, amigo de la Universidad Benson Idahosa y profesor de educación cristiana en la Universidad Oral Roberts. Tanto él como todos los participantes estadounidenses en la conferencia fueron invitados a la casa del arzobispo. Era una tarde temprano y Idahosa y sus invitados estaban sentados a la mesa. Un humor característico del arzobispo que provocaba risas y charlas acompañaba el almuerzo. Fue una comida suntuosa y tanto los invitados locales como los internacionales quedaron satisfechos. Luego se pasaba un jugo de fruta en paquetes en los que estaba impreso el nombre de la marca Puro Cielo. Este pie de foto inició otra ronda de conversación. Se trataba del cielo. Entonces de repente hubo un silencio cuando el arzobispo irrumpió en la conversación de buen carácter y preguntó: ¿cuántos de ustedes están listos para ir al cielo ahora mismo? Ya ves que continuó: todos los cristianos hablan del cielo y de su belleza y conveniencia, pero nadie está dispuesto a ir allí de inmediato. Tengo noticias para ti. Estoy preparado para ir al cielo ahora mismo. ¿Alguien va conmigo? Todos guardaron silencio. El estado de ánimo de los comensales cambió, y se fueron a sus habitaciones. El arzobispo llamó al profesor Don Petrie para que se uniera a él en una de las salas de estar de la nueva Universidad Benson Idahosa. Indicó los aspectos del plan maestro que había implementado y le pidió al profesor que continuara desde donde estaba terminando. Sin embargo, el profesor Don Petrie no entendió el significado de las palabras del arzobispo. El arzobispo era el símbolo de la universidad.
A nadie se le hubiera pasado por la cabeza que sería trasladado unos minutos después. Poco después de haber hablado instruyendo a una diaconisa sobre lo que los invitados debían comer para la cena, comenzó a repetir las palabras «Gracias Jesús», y de repente echó la cabeza hacia atrás en el sillón y abandonó el fantasma. El profesor Don Petri no entendió de inmediato hasta que vio el cuerpo desplomado de la silla. Entonces Don Petri corrió hacia él, pidió ayuda y lo acostó sobre la alfombra. Probó todas las técnicas de reanimación que conocía pero fue en vano. Pidieron ayuda al Fight Mediplex pero los médicos testificaron que desde ese momento si se oyó ese suspiro de alivio, claramente se había ido. Su partida era un aire de finalidad, que los médicos conocían pero no podían admitir. No estaba enfermo. Nunca había tenido presión arterial alta. Nunca estuvo deprimido. Incluso los médicos se sorprendieron de que muriera porque no estaba enfermo en absoluto. Era como él lo había dicho, puedo estar con la gente en casa y mientras hablamos, habré terminado así. Esa será una muerte preciosa. Cuando murió, mucha gente lloró en las calles. Nadie, ni siquiera los que no eran cristianos, quería creer que había muerto. Había traído gloria, honor y atención a la ciudad de Benín. En los días del arzobispo Benson, Idahosa, Benín se había convertido en la sede del Evangelio en África. Lagos era más grande, pero más gente viajaba por todo el mundo a la ciudad de Benín. Fue el primer predicador nigeriano en ministrar en radio y televisión, el primero en poseer equipo de cruzada masiva e incluso en trasladarse de ciudad en África e incluso en el extranjero haciendo reuniones. A lo largo de su vida, ha ejercido su ministerio en más de 130 países. Muchas de esas reuniones no fueron por invitación, iba a las misiones con su propio dinero. Se dice que habló con más blancos y negros que cualquier blanco o africano. Desde el arzobispo Benson, Idahosa había estado predicando la prosperidad con su estilo de vida y su historia. Se vestía de forma extravagante, usaba los mejores coches y perseguía grandes proyectos con grandes presupuestos. Sin embargo, sería erróneo concluir que solo usó el dinero para su beneficio, porque ayudó financieramente a la gente, dio becas a los pobres, alimentó a la gente, regaló automóviles y habló en nombre de las voces ante el gobierno nigeriano en varias ocasiones. Benson tenía 35 años cuando se casó con Margaret de un linaje real del Reino de Benín el 4 de junio de 1969. Tuvieron 4 hijos y estos son, Feb, Ruth, Daisy y Freda. Benson Idahosa, arzobispo y fundador de Church of God Mission International Incorporated, con sede en la ciudad de Benín, Nigeria, estableció más de 6.000 iglesias en Nigeria y Ghana antes de 1971. Muchos de los ministros que supervisó pastoreaban iglesias de 1.000 a 4.000 personas. Además de ocupar el cargo de arzobispo de Church of God Mission, también fue presidente de Idahosa World Outreach y presidente de Fight Medical Centre. Ocupó cargos en numerosas organizaciones, entre ellas el Colegio de Obispos de la Comunión Internacional de Iglesias Cristianas y la Universidad Oral Roberts en Oklahoma. Idahosa obtuvo un diploma en divinidad del Instituto Cristo para las Naciones en Dallas, Texas, al que asistió en 1971, un doctorado en divinidad en 1981 del World of Fight College, Nueva Orleans y un doctorado en leyes de la Universidad Oral Roberts en marzo de 1984. También recibió otros títulos de la Universidad Internacional de Bruselas, Bélgica. Ganar almas era la principal preocupación de Benson. Con el lema «La evangelización es nuestra tarea suprema», trabajó hacia esta meta de alcanzar a los no alcanzados en Nigeria, África y el resto del mundo con el Evangelio del Señor Jesucristo.
Como africano negro descubrió que las puertas de los países africanos estaban abiertas de par en par y ministró en más de 123 países de todo el mundo. Las cruzadas jugaron un papel importante en su ministerio. Participaba en al menos una cruzada al mes. Un récord de casi 1 millón de personas por noche asistieron a su cruzada de Lagos en abril de 1985. Estableció el Ministerio de Televisión de Redención con una audiencia potencial de 50 millones de personas.